es como quien es RSM, todos sois clientes de la casa, algunos sois de auditoría, otros sois de legal, otros de consulting, un poco y corporate, y el planteamiento es entender hoy en día ya RSM es una compañía multiservicio donde tenemos la de auditoría, toda la parte de legal and tax, la parte de consulting y la parte de corporate. Básicamente, el concepto es entender de hoy en día posicionalmente a los servicios que se os ofrece hoy, alternativamente, pues poder pues tener servicios, digamos, adicionales a los que hoy en día tenéis. Básicamente también un poco, hay mucha gente que conoce pues la compañía en su versión más local, y a nivel internacional somos la sexta compañía a nivel de lo que serían las grandes compañías de auditoría y consulting, con 800 oficinas, 120 países, con 4.000 colaboradores a nivel global y 3.300 partners. Básicamente, este es el resumen de quién somos RSM, y palabra a Marc para que entremos ya en materia. Muy bien. La protección de datos, para abreviar en adelante me referiré al como el reglamento, es una norma aprobada por la Unión Europea en abril de 2016 con el objetivo de reforzar la protección de los datos de los residentes en la Unión Europea en un momento histórico en el que la magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales aumenta significativamente gracias básicamente a la evolución tecnológica. El reglamento entró en vigor a finales de mayo del 2016 y se hizo un periodo de 2 años, durante el cual pues, se estimó que las empresas tendrían tiempo suficiente para ir adaptándose a ese reglamento. Fecha, por tanto, de plena aplicación del reglamento será a partir del 25 de mayo de 2018 y este reglamento sustituirá la actual normativa vigente. Esto indica que las empresas, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que traten datos personales de residentes en la Unión Europea tienen como máximo hasta el 25 de mayo de 2018 para cumplir con el reglamento. Es importante tener en cuenta que el reglamento no es la única norma reguladora de referencia para las empresas y entidades establecidas en España. Por cierto, es que el reglamento permite que ciertos aspectos se especifiquen o compiten con normas nacionales. Y este es el caso español, donde existe un proyecto de nueva LOPD que debería aprobarse antes del 25 de mayo del año próximo, donde, por ejemplo, se especifica hasta 15 supuestos en que es obligatorio designar un delegado de protección de datos cuando el reglamento señala únicamente 3 supuestos. Donde en este proyecto se regula el tratamiento de datos con fines de videovigilancia, que hasta la fecha hacía objeto de una instrucción emitida por la Agencia Española de Protección de Datos, o también los requisitos para la puesta en marcha de un sistema de denuncias internas, lo que en argot se conoce como sistemas de whistleblowing. Por tanto, es importante saber y conocer que además del reglamento, como norma sin duda de referencia para adaptarse a la materia a partir de su plena aplicación el 25 de mayo del 2018, tenemos en España también que observar y cumplir requerimientos específicos que se dicten en esta nueva LOPD que reemplazará la legislación por eso también del reglamento, que como saben la mayoría de ustedes a buen seguro, está conformada por la Orgánica de Protección de Datos del año 90 y el Reglamento de Desarrollo del año 2000. Bien, dicho esto, es que quedan más de 6 meses para la aplicación del reglamento y este contexto es en el que nos hacemos la pregunta de si su empresa está preparada o no para el reto que presenta el reglamento. Es decir, entre otras cosas, se ha empezado a analizar qué tipo de datos trata la empresa, si tiene legitimación para tratarlos y para qué finalidades, dónde los datos, quién debe acceder a ellos, cuánto tiempo conservan los datos, si existen flujos transfronterizos de los datos dentro y fuera de la Unión Europea, todo teniendo como referente el reglamento y con el fin de tomar las medidas y precauciones adecuadas para cumplir con dicho reglamento, viendo además que el cumplimiento puede salir muy caro. Si pensamos que hoy con la
legislación actual, las multas o sanciones pueden llegar a los 600.000 euros en los casos más graves, el evento va mucho más allá. Las que puede llevar aparejadas por cumplimiento de sus preceptos puede llegar hasta el 4% de la factura anual o 20 millones de euros, y no precisamente la más baja de esas dos cifras, sino la más alta de las dos. También decir, creo que viene precisarlo, que estas multas tan elevadas se teóricamente producir en casos de infracciones muy graves a esta normativa, con tratamientos masivos y unos perjuicios gravísimos para los derechos de los afectados, pero en el caso, digamos, más leve, donde las infracciones pues se cometan por primera vez, no tengan una gravedad relevante, también hay que saber que el dador en este caso puede imponer amonestaciones, es decir, cobrar la sanción económica por una amonestación. Obviamente será requisito imprescindible poder demostrar que la empresa ha puesto en marcha todo lo necesario para cumplir con el reglamento, aunque en algún momento pues el factor humano o cualquier otro factor que pudiera estar fuera del control de la empresa provoque la existencia de una infracción. Antes de en los detalles básicos del reglamento y explicarles la guía de cumplimiento que nosotros en RSM hemos configurado, hemos querido preparar, mejor dicho, una primera pregunta para conocer en qué situación consideran ustedes que se encuentra su empresa respecto al cumplimiento del reglamento. Son estas 4 respuestas las que hemos escrito y les pediríamos que marquen aquella que se ajuste más a su caso de las 4. Es decir, si está seguro de que el reglamento les afecta realmente, si que el reglamento les afecta pero no están seguros de por dónde empezar, si están familiarizados con el reglamento y han iniciado algún tipo de acciones para su cumplimiento, o bastante avanzados en la adaptación al reglamento. Que aparezcan los resultados, normalmente las estadísticas, hay varios estudios al respecto, que normalmente las empresas se sitúan en franja de la respuesta B y C. Bien, las respuestas que han dado, pues claramente se orientan en la B, es decir, que saben que el reglamento les afecta, pero no están seguros de por dónde empezar. Bueno, la buena noticia de esto es que con las explicaciones que seguirán, esperamos poder clarificar por dónde tienen que empezar y cómo hacerlo. A desarrollar una estrategia de cumplimiento con respecto al reglamento, es importante entender algunos conceptos básicos que, si no difieren mucho de los que actualmente existen en la normativa vigente, creo que es importante poder precisar y delimitarlos desde un principio. En el caso de los datos personales o la noción de datos personales, es toda información una física identificada, como pueden ser sus apellidos, dirección o DNI, o identificable, entendiendo por identificar aquella identidad que puede determinarse mediante un identificador, por ejemplo, un identificador en línea como puede ser la dirección IP. La noción es muy amplia y se refiere a toda operación realizada sobre datos personales, es decir, que lo varía no solo la recogida inicial de los datos, sino la conservación, la utilización, comunicación o destrucción de los datos, de modo, digamos, cubriendo todo el ciclo de vida de dato en la empresa, desde el momento en que se recoge hasta el momento en el que se suprime. El tratamiento sería la persona física o jurídica que decide los fines y medios del tratamiento, y por contra el encargado sería la persona física o jurídica que trata datos personales por cuenta del responsable de tratamiento. Para ponerles un ejemplo de servicios cloud, cuando una empresa contrata un servicio cloud para almacenar los datos de sus clientes, por ejemplo, en este caso el responsable del tratamiento es la empresa
la empresa que tiene esos datos de los clientes, que contrata el servicio al prestador o proveedor de servicio cloud, y el prestador de servicio cloud, vendría a ser el encargado del tratamiento, porque trata esos datos por cuenta del responsable. En este caso, el tratamiento sería el almacenamiento de los datos, y esos datos los tiene con la exclusiva finalidad de poder prestar el servicio que se ha contratado, que sería lo que acabo de poner, el de almacenamiento de los datos de la empresa cliente. Y último, los titulares de los datos, que serían las personas físicas cuyos datos personales son objeto de tratamiento. De la empresa, por citar algunos ejemplos clásicos, pues habituales, los clientes, los trabajadores, usuarios de sitio web, etcétera. El reglamento se aplica a todo el territorio de la Unión Europea, es decir, a los 28 Estados miembros. Por tanto, almacenar, transmitir, tratar datos de personas residentes en la Unión Europea está sujeto al reglamento, independientemente de dónde esté establecida la empresa o dónde almacenada la información. Por ejemplo, una empresa en Estados Unidos ofrece bienes y servicios a residentes en la Unión Europea, la empresa deberá cumplir el reglamento. Una empresa en Asia trata datos de personas que están de vacaciones en la Unión Europea, deberá cumplir con el reglamento. Una empresa en España almacena los datos de sus clientes en un país en Sudamérica, también deberá cumplir el reglamento. Resumidas cuentas, ¿quién tiene que cumplir? Y aquí la respuesta es tajante. Una empresa que esté establecida en la Unión Europea y tenga la condición de responsable o encargado del tratamiento de acuerdo con las definiciones que acabo de mencionar, o una empresa que no esté establecida en la Unión Europea, pero que trate datos personales de residentes en la Unión Europea, ya sea porque ofrece bienes o servicios aún a título gratuito o que monitorean su comportamiento, pensemos en el entorno online para actividades de marketing en Internet. Dicho esto, a Borja que nos explica los principales cambios que implica o presenta el reglamento. Gracias. Efectivamente, hay diversos cambios que afectarán a las obligaciones que deben asumir las empresas. En lugar, y como ha explicado Marc anteriormente, hay que tener en cuenta que si bien el reglamento entró en vigor en mayo del 2016, no comienza a aplicarse hasta el 25 de mayo del año que viene. Hasta entonces, siendo plenamente válidas y aplicables, pues la actual ley y su reglamento como normas nacionales que transponen la actual directiva comunitaria. Esenciales del reglamento es que se basa en la prevención por parte de las organizaciones que tratan los datos. Es lo que es como el principio de responsabilidad activa. Las empresas adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y con las garantías que el reglamento establece. Nuevos derechos de los titulares de los datos, como el derecho a la portabilidad, que mejoran la decisión y el control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a terceros para su tratamiento. El derecho es el derecho que tienen los ciudadanos a sus datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o en el caso de que estos hayan sido recogidos de forma ilícita. Y por otra parte, implica que el interesado que haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de modo automatizado pueda recuperar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable del tratamiento. La norma de consentimiento para el tratamiento de los datos, en general, sea informado, específico e inequívoco. Para poder consentimiento inequívoco, el reglamento requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva que indique acuerdo del interesado. En este caso, el consentimiento al tratamiento de los datos puede deducirse o de la inacción del titular de los datos. El reglamento entiende que solo cuando ya ha sido una infracción es insuficiente, dado que la acción puede causar daños a los interesados que pueden ser muy difícilmente de reparar. Para ello, el reglamento prevé una serie de medidas, como podéis ver en la slide, es pues, la protección de los datos desde el diseño y por defecto, el mantenimiento de tratamiento de datos o data mapping, las acciones de impacto sobre la protección de los datos
la obligación de notificación a las autoridades de control sobre las violaciones de seguridad que se pudieran dar en las empresas y el nombramiento de protección de datos o DPO, que son las siglas en inglés. Es la que deberá contar con conocimientos especializados en derecho y, obviamente, protección de datos y debe actuar de forma independiente. Esto le atribuye una serie de funciones al delegado de protección de datos, entre las que destacan el de informar y así supervisar el cumplimiento del reglamento por parte del responsable y encargado del tratamiento. Y por último, como también ha explicado antes Marc, el reglamento prevé multas por incumplimiento de hasta un 4% de la facturación de las empresas o 20 millones de euros, en la mayor de las dos, ¿no? Y bueno, es lo que hay que tener en consideración. Así a la segunda pregunta del webinar que queremos plantearles, que es ¿cuál cree que es la principal dificultad que presenta el reglamento? Aquí hemos dado 5 posibles respuestas: a la toma de conciencia a nivel directivo, relacionado con la gobernanza de los datos, desarrollar un inventario de los activos que contienen datos personales, obtener y documentar el consentimiento, de notificación en 72 horas en caso de violación de seguridad, o la dificultad que no esté en las 4 anteriores. No llegan los resultados, pero en cualquier caso eso no nos va a impedir que sigamos. Era asumiendo que la empresa o las empresas ya han iniciado algún tipo de actividad en relación al cumplimiento del reglamento, por lo tanto han identificado algún tipo de dificultad. Entonces, sí, ahora ya aparecen los resultados. La mayoría, aunque bueno, con ligera ventaja respecto de la primera respuesta, ha contestado que desarrollar un inventario de los activos que contienen datos personales, es decir, lo que se denomina un registro de actividades del tratamiento de los datos, y que sin duda es una herramienta fundamental para poder tener una idea muy clara de los datos que tratamos en la empresa, hemos obtenido, para qué usos o finalidades los utilizamos, a quién se los podemos comunicar, si transferencias internacionales de datos, etcétera. Por lo tanto, este es una acción en la que, como más adelante, hacemos especial hincapié a la hora de diseñar la hoja de ruta para el cumplimiento del reglamento. Decía que con muy ligera ventaja respecto a la primera, que es la toma de conciencia a nivel directivo, y que implica no solo que los directivos estén sensibilizados respecto al proyecto de relación al reglamento que debe acometer la empresa, sino también los empleados involucrados en el tratamiento de datos. Es decir, es algo que la gobernanza no puede quedarse únicamente al máximo nivel, sino que tiene que bajar y tiene que ser informada, y las personas que están en contacto diario con los datos de carácter personal, porque forma parte de sus funciones laborales, pues también tiene que tener la debida información respecto para saber cómo reaccionar en cada momento si hay una incidencia o en el funcionamiento o tratamiento regular de esos datos que dan consecuencia de su función laboral. Esto lo expresaré tema un poquito más detallada dentro de unos minutos. Bien, paso a la siguiente slide. Nosotros venimos identificando en los primeros proyectos con los que empezamos las empresas a acompañar en este proceso de cumplimiento al reglamento, por donde se había empezado en función de la prioridad que la propia empresa se ha marcado. Es decir, hay empresas que han empezado por realizar un análisis de las actividades de tratamiento y flujos de datos personales en la empresa, es decir, concretamente aquello que está indicando en un momento el famoso
registro de áreas de tratamiento de los datos. Por ahí han empezado una buena parte de empresas. Y yo creo que es la buena base. Es decir, a partir de ahí es donde uno puede tener una fotografía más o menos exacta o precisa de cuáles son los tratamientos de datos en la empresa y a partir de ahí proyectar las medidas que sean necesarias para cumplir con el reglamento. Hay otras, y no de manera independiente, sino de forma complementaria a la primera medida, que han actualizado todos los procedimientos y procesos para reflejar los cambios que requiere el reglamento. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, pero no solo eso, sino los nuevos que incorpora el reglamento a los que ha hecho referencia anteriormente, como es el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. O también crear nuevos procedimientos, por ejemplo, para responder a notificaciones de violaciones de seguridad que haya que realizar al regulador, como también ha comentado Borja. Otras, y insisto nuevo, de forma no necesariamente independiente, sino complementaria a otra acción, han empezado a revisar los contratos con los encargados del tratamiento para reflejar el nuevo contenido mínimo que el reglamento requiere en esos contratos. Por lo tanto, no solo el requisito de la diligencia en la elección del encargado, sino esos contratos que se hayan firmado y que sean existentes a día de hoy, habrá que revisarlos para adecuarlos al contenido mínimo de derechos y obligaciones que prevé el reglamento. Entre otras de las acciones que estamos viendo es la de formar un grupo para la gobernanza de los datos y obviamente este es un requisito imprescindible también para no solo tener a nivel documental lo que es necesario tener, sino personas que van a saber en todo momento cómo tiene que aplicar o implementar las diferentes medidas en la empresa y también vigilar por su cumplimiento. Ya que como una medida importante está de revisar los procedimientos, que suele ser algo que se olvida, de archivo y instrucción de la información, no solo a nivel informático, sino también a nivel papel, porque recordemos que el reglamento no solo se aplica a los tratamientos informatizados, sino también a los tratamientos en soporte no automatizado. Y desde ese punto de vista, algunas empresas también han considerado prioritario ordenar esa cuestión y anticipar el cumplimiento del reglamento en la concreta obligación. También la revisión de desarrollos IT o procesos de compra de nuevo hardware, software, que pudiera tener un impacto en la privacidad de los derechos de las personas físicas, clientes, trabajadores, usuarios, sitio web, etcétera, las diferentes categorías de datos que pudiéramos tener en sistemas de la empresa y pensando en el principio de privacidad desde el diseño que ha comentado Borja y también realizando evaluaciones de impacto de la privacidad como forma de detectar aquellas deficiencias o aquellos riesgos que pudiera haber a la hora de incorporar esos nuevos activos o usar nuevos productos o servicios que puedan tener un impacto en la privacidad de las personas. Por lo tanto, algunas empresas también han empezado a trabajar en ese sentido o considerar quién va a ser el DPO, si hubiera la obligación de designarlo en la empresa, qué persona va a ocuparse de ese cargo, si va a ser una persona interna de la empresa o va a ser una persona externa, es decir, alguien a quien vamos a subcontratar el servicio específico de DPO. O también nos encontramos con empresas que ponen especial hincapié en dotar las bases que legitiman el tratamiento de los datos, es decir, analizar si han obtenido el consentimiento o no, si no lo tienen, si podían ampararse en otras causas como podría ser el interés legítimo, etcétera, para asegurarse de que los datos que tienen los tienen de forma lícita. En cuanto a actividades clave que estamos viendo, para destacar un par más, vía la verificación de la toma de conciencia a nivel activo y la puesta en práctica de una gobernanza clara y precisa de los datos, es decir, estableciendo procedimientos donde se asignan roles muy claros y específicos a las personas que se van a encargar de implementar y vigilar el cumplimiento de esas medidas implementadas en la empresa para adecuarse al reglamento, por departamentos o por funciones, en función de la redundancia, la organización o el organigrama de la empresa. Finalmente,
yo creo que esto es muy importante también en el caso de que tratemos datos con el consentimiento de los usuarios o de los clientes, para demostrar el cumplimiento de esa obtención del consentimiento, mantener registros de estabilidad de esos consentimientos obtenidos para que en caso de que hubiera alguna incidencia podamos responder ante el regulador y acreditar el cumplimiento de la norma. Bien, una pregunta que tenemos preparada es en relación a en qué supuesto han realizado, si es que son, una evaluación de impacto de la privacidad. En este caso hay 5 posibles respuestas. Si han hecho al momento de tratar un prestador de servicios con acceso a datos, si lo han hecho al momento de realizar transferencias internacionales de datos, si lo han hecho con respecto a todas las actividades de tratamiento de datos o en el desarrollo de un nuevo proyecto, o al final en ninguno de estos casos. Bueno, me parecen los resultados y para cumplir el tiempo que hemos previsto para el webinar, voy a seguir con la guía del cumplimiento del reglamento. Bien, los resultados son básicamente que el desarrollo de un nuevo proyecto o al momento de contratar a un prestador de servicios con acceso a datos se ha realizado una evaluación de impacto. Eso es correcto, está bien. Lo recomendable que consigo y que aconsejo en cualquier caso es una serie de supuestos identificados dentro de la empresa que podrían motivar la necesidad o oportunidad de hacer una evaluación de impacto, que estas están especificadas en el reglamento como obligatorias solo cuando entrañen un riesgo alto para los derechos de las personas o de los interesados, pero yo creo que es recomendable, como digo, extenderlas a otros supuestos, y los dos que han marcado como preferidos son perfectamente válidas. El cumplimiento, es decir, cómo nosotros enfocamos el cumplimiento del reglamento cuando asesoramos a una empresa, con independencia del diagnóstico básico del que hablará Joan de unos minutos, y para ser muy conciso y muy breve, tenemos cuatro fases. La fase es la fase de toma de conciencia, es decir, establecer un equipo interno de la empresa que sea el que se ocupe de dirigir el proyecto junto con nosotros y establecer pues el calendario y establecer las medidas que se irán adoptando durante el desarrollo del proyecto. Entonces, aparte de esta primera fase de concienciación y de establecer este programa que lo resumimos en ese documento de inicio de proyecto, la segunda fase es la de discovery, que llamamos, es decir, la fase en que vamos a recabar toda la información relevante en la empresa para poder tener un conocimiento básico de cuál es la situación, de qué son formas en las que se obtiene la información, se registra, se usa, se comunica, etcétera, ciclo de tratamiento de datos, y a partir de ahí, cuando tenemos toda la información disponible, procedemos al análisis. Básicamente un gap análisis, vemos qué es lo que no tiene la empresa y qué es lo que debería tener, y todo esto lo en un informe final, un informe conciso en el que en definitiva decimos cuáles son las deficiencias que hemos encontrado, proponemos soluciones y proponemos también un plan de acción, porque entendemos que no todas las medidas pueden adoptarse en el mismo momento y que algunas se tendrán que reportar a un tiempo posterior, y a partir de ahí pues ya definimos con el cliente cuál va a ser el tiempo que se van a implementar esas medidas. Y esta última slide que os quería explicar es una slide donde veis de manera muy gráfica cuáles son los pasos, digamos así, que seguimos para llegar al cumplimiento del reglamento, desde la planificación, que sería esa fase 1 de toma de conciencia y de constitución del equipo, hasta toda esa búsqueda de información, todo ese discovery que decía, y a partir de ahí, una vez detectadas las deficiencias, pues la puesta en marcha, la implementación de todas las medidas que sean necesarias,
incluyendo la formación, que yo creo que es muy importante a los empleados para precisamente esa gobernanza pueda funcionar a todos los niveles, y con sistemas de revisión e implementación continua de ese proyecto, que en otro caso pues ofrecemos para que el cliente haya acompañado en todo momento un servicio continuo de asesoramiento para ir revisando todas las novedades o todas las situaciones que haya que revisar a posteriori. Una palabra a Francisco, que nos va a explicar la parte tecnológica del reglamento. Gracias, Marc. Bueno, sería imposible separar la tecnología del reglamento. Ambos están entrelazados a lo largo de todo el proceso, de adquisición de los datos hasta la seguridad de ellos, incluso con los intentos de la Unión Europea por el cumplimiento de estas normas. Llevado hasta este punto y será el centro de lo que viene a continuación. Entrar. Nuevos requerimientos. Las empresas necesitan poner la protección de datos en el centro de todos sus procesos de la información, inclusión de evaluaciones de impacto de protección de los datos. Como el nombramiento de un oficial de protección de datos también podría ser una forma de ayudar a guiar este proceso en general. Nuevo usuario. El reglamento exige una mayor transparencia. Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar los datos de los controladores, lo que llamamos del derecho a ser olvidado. La correctores o el derecho a acceder a los datos en formatos estructurados. Si se procede a la evaluación de los datos, en ciertos casos también deberemos notificar a los usuarios. Las empresas necesitan documentar e informar dónde están sus datos, cómo los recopilan, cómo los almacenan y quién puede acceder a ellos. Por ejemplo, siempre que los datos personales se utilicen para las pruebas, los evaluadores deben asegurar de que exista un fundamento legal para hacerlo. Gestión de la identidad. El reglamento respalda las llamadas políticas y herramientas de identidad transparentes, implementadas y ejecutables relacionadas con la autorización y la autenticación para garantizar la trazabilidad y una mayor seguridad. Bien, para hacer el cumplimiento del reglamento. Descubrir gestión de datos. El proceso es descubrir los datos personales en toda su empresa y protegerlos del acceso no autorizado. Identidad y acceso a los datos. Las empresas deben centralizar y controlar la identidad del usuario y administrar el acceso, especialmente en el caso de usuarios con privilegios. A la administración de usuarios, las empresas se benefician de quién tiene acceso a qué información, mayor productividad del usuario y cumplimiento del reglamento. Refugiados y análisis de amenazas. Según los normas del reglamento, los controles de datos deben informar de cualquier violación de los datos en las 70 horas posteriores a la ocurrencia del incidente. Al privilegiado, las empresas pueden proteger con mayor facilidad las actividades privilegiadas y hacer cumplir la detección y notificación de violación de datos. GESPI para el consentimiento. La gestión es una base de arquitectura compatible con el reglamento, prepara el futuro, que para las empresas adoptar rápida y fácilmente reglas para obtener el consentimiento e informar a los usuarios sobre las regulaciones relacionadas con el acceso a los datos y portabilidad de los mismos. Bien, utilidad para proteger los datos personales. En años las brechas de seguridad siguen aumentando y el reglamento deja muy claro que las empresas deberán asegurarse que en el supuesto de una brecha de seguridad no se filtran datos personales. Por lo tanto, deberíamos ver la tecnología como una ayuda a la transparencia del cumplimiento cuando usa de manera efectiva o como un obstáculo costoso para el proceso cuando sin cuidado. Ahora de hablas, Juan. A nivel de RSM hemos planteado, hay un montón de información, un montón, digamos, una metodología a seguir, y lo que hemos planteado desde RSM es el concepto de diagnóstico. Es decir, el objetivo de cada uno tiene una situación específica como compañía, y el objetivo del diagnóstico es poder ofreceros, si me pasas, Marc, a partir de nuestro conocimiento en lo que es el reglamento, a partir de que ya tenemos de comentarlo, y a partir de una plataforma tecnológica, el objetivo es poder plantear un diagnóstico previo y poder pues tener un punto de partida, aunque sea muy genérico, y de aquí salir el alcance del proyecto, el coste y el tiempo. Y creo que esto es importante identificarlo antes de poder afrontar este tipo de proyectos. Aquí, luego la palabra Marc, un poco que sería el punto de contacto de pues si necesitáis algún tipo de soporte al respecto. Si veis en esta slide, tenéis un correo electrónico donde podéis contactar para cualquier consulta, pregunta, y nos en contacto enseguida para dar respuesta a esa consulta que podáis tener. Y dicho esto, pues muchas gracias por vuestro tiempo y atención.